quería hacer esta introducción para pensar, lo que estamos viendo es el complejo de castración en el niño. El complejo de castración en el niño y el complejo de castración en la niña, que son los textos de la feminidad y la sexualidad femenina que escribe Freud. Están muy buenos para debatir, incluso es un tema muy actual, ¿no? Yo quería hacer una articulación entre antropología, Lacan y este texto que estamos viendo de Freud, ¿no? ¿Cómo lo podemos pensar? Nosotros habíamos dicho que, como plantea Lévi-Strauss, hay algo previo a toda cultura. Para que se desarrolle una cultura tiene que estar una ley, ¿no? Sería como un tiempo previo, ¿no?, para que haya cultura. Hay como un primer momento de pacto. También lo podemos pensar con la horda primitiva esto. ¿Se acuerdan la horda primitiva? En el momento en que la horda, digamos, el padre expulsaba a los varones y los varones después digamos, matan al padre, como eran caníbales se lo comen, incorporan, digamos, sus atributos, ¿no?, de guerrero, de lo que sea, y después pactan no acceder a las hembras del grupo. O sea, están haciendo un pacto que sería algo así como la ley de prohibición del incesto, ¿no? Lo podemos pensar en cierta equiparación. Entonces, esto lo quiero plantear en relación a lo que dice Lacan, el gran otro, que es algo previo a la existencia del bebé, incluso de la existencia de la familia. Es como un tiempo que está, digamos, en el gran otro. No sé si me explico. La ley de prohibición del incesto es la ley que permite que haya cultura. Y el niño tiene que ingresar, además de a la vida, a la cultura. Entonces, ¿a dónde tiene que ingresar? A eso que necesitaba una ley para que se forme. Hay un primer tiempo que es como arcaico, como más allá de la subjetividad. Es un tiempo en el gran otro. Se requiere algo, este gran otro, para que exista la subjetividad, tal cual la entendemos. ¿Se entiende? La subjetividad tal cual la entendemos es la subjetividad consciente-inconsciente. Bueno, podemos pensar también en super-yo. Pero para que haya, nosotros lo veíamos en clases anteriores, para que haya consciente-inconsciente se tiene que instalar la represión. Y para que se instale la represión, esto sería como que se tiene que instalar la ley. Y lo que nosotros veíamos era que en toda cultura hay una ley. Este es un momento previo, un primer momento, en el gran otro, en la cultura. Bueno, una vez que el niño está presente en el cuerpo, digamos que hay un tiempo en donde el niño y la madre no piensan, el niño no piensa en una diferencia con la madre, el niño, digamos, piensa que la madre le pertenece en algún momento. Entonces, este es un tiempo, es importante, porque para poder pensar la castración, hay que pensar esto previo. Es decir, primero, la ley, en el gran otro, el lenguaje lo podemos pensar. Segundo, el fantasma del niño que la madre le pertenece. Vos hablabas el otro día, ¿no? Esta cosa en la actualidad de que parece que el colecho es como más natural, como que, bueno, naturalmente se va a desprender. Bueno, esto no coincide con lo que nos dicen desde la antropología y desde el psicoanálisis. Lo que nos están diciendo es que tiene que haber la presencia de una ley o del lenguaje. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Cultura o lenguaje serían como sinónimos. Entonces, el primer tiempo, digamos, en el gran otro, es la prohibición, la presencia misma de la cultura y del lenguaje. El segundo tiempo es, dentro de este esquema, el fantasma en el niño que la madre le pertenece. Después, lo que va a plantear, que lo vamos a leer el artículo,
el sepultamiento del complejo de Edipo. ¿Quieren cerrar la puerta? Sí. Si hay omnipotencia, si el chico cree que la madre le pertenece, si hay omnipotencia, no hay falta. ¿Se dan cuenta? Y esto lo podemos pensar en la clínica, la cuestión de la omnipotencia y la ausencia de cierta moderación, cierta reglamentación, falla la represión. Es importante señalar esto, hay un tiempo de omnipotencia, porque justamente cuando la castración se hace efectiva, interviene en esa omnipotencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si hay omnipotencia, no hay falta, ¿no? Esto es la premisa universal del pene, o sea, lo que Freud descubre en Juanito, que está mirando dónde está el pito en el gato, dónde está el pito en la locomotora, está investigando, un tiempo de investigación en donde quiere corroborar esta teoría de que todo tiene. Que todo tiene, se podría pensar que a nada le falta, y que esto es solidario con la idea de la omnipotencia infantil. Después, bueno, viene el tiempo de la amenaza, ¿no? Más o menos de una forma o de otra, cruel o no cruel, pero siempre aparece alguna amenaza. Freud dice acá que las mujeres son las que introducen eso en el niño. Esta amenaza verbal, esto de que no se hace esto, los chicos desmerecen. ¿Se acuerdan que Freud hablaba del perverso polimorfo? Bueno, lo primero que hacen los chicos es desestimar la amenaza, no va a pasar nada. Pero esto también es un antecedente, porque después hay otro tiempo en donde hay un tiempo en donde la visión del niño se percata de algo, y ese algo, esa falta, la relaciona con la amenaza. Este tiempo en donde él ve que falta, Freud dice, bueno, se percata porque ve una hermanita en donde no hay pito, no hay pene, entonces esto le genera, digamos, una relación con la amenaza anterior y por lo tanto angustia. Acá aparece la angustia. Es importante esto, ¿no? La omnipotencia, la amenaza y la angustia, porque si no se pasa por esto no se resuelve el complejo de castración. Si no se manifiesta la ley, esto que hablábamos el otro día, de que no tiene que ser natural, si no se manifiesta la ley hay un problema. Si no se es más o menos claro, si no se dice algo en relación a lo que se puede y lo que no se puede, empieza a haber un problema. Porque bueno, acá nos está diciendo Freud, tiene que haber una amenaza, que al principio el chico la va a desestimar, y posteriormente cuando se percate de algo, lo va a relacionar con esa amenaza. Por lo tanto, va a surgir un momento de angustia, y producto de esta angustia inconsciente va a tomar una decisión. La decisión que va a tomar va a ser la resolución del complejo de castración. De acuerdo a cómo elabore esto, se va a estructurar el psiquismo. ¿Y en qué consiste la decisión? Renunciar a los deseos incestuosos, renunciar al cuerpo de la madre. Es decir, sus deseos omnipotentes están atravesados por la ley. Tienen que estar atravesados. Y este atravesamiento implica la regulación de los impulsos. Y esto es lo que decíamos nosotros, que se tiene que establecer una represión de los impulsos, porque si no el chico hace cualquier cosa. Todo esto que estamos diciendo de la ley y de la represión es solidario con este primer tiempo del gran otro. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy explicando? ¿Se entiende? ¿Melissa? ¿Melina? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, estos son los pasos para una resolución lógica.
Y si nosotros vamos a otros textos, vamos a ver que la angustia es una amenaza que se siente en el yo. Esto es lo que dice Freud. Entonces, nosotros podemos pensar que la angustia es angustia de castración, angustia de pérdida, amenaza de pérdida. También tenemos que agregar que esta renuncia va a dar una alternativa en el falo, en tanto ser o tener. ¿Qué quiere decir? Ser el falo de la madre, el falo que la completa, o resignar la madre y, digamos, cuidar su cuerpo y cuidar su pene atravesado por la castración, amenazado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Todo esto también lo podemos pensar en el grafo de Lacan. Se los digo brevemente para no embarullarlo. Pero digamos, hay un sujeto de la necesidad que, digamos, se dirige a un objeto, pero no encuentra un objeto, encuentra un gran otro. Y este gran otro, en vez de darle el objeto, le da palabras, lo interpreta y le dice, vos necesitas esto, vos necesitas lo otro. ¿Se dan cuenta? Entonces con lo que se encuentra es con el lenguaje. Ahora, lo que va a conseguir acá es una demanda, porque el otro le va a decir, vos necesitas esto, y esto se convierte en una demanda. Hay una articulación entre necesidad, demanda y deseo, en donde hay una diferencia entre deseo y demanda, y esta diferencia, o mejor dicho, hay una diferencia entre necesidad y demanda que da como resultado el deseo. El deseo no muere nunca. Esto lo podemos pensar acá también. Digamos, así como se resignan los deseos incestuosos, se resigna el objeto incestuoso. Esto hace que, digamos, funcione la represión. Y entonces, en el inconsciente, el proceso primario lo que hace es motorizar el deseo, que es distinto a la necesidad. Tiene relación con la necesidad, pero no es lo mismo. El deseo, vía proceso primario, va a ser desplazamientos. Yo les decía el otro día que yo percibía en la clínica que en algunos casos, cuando se hacían muy difíciles los duelos, cuando había dificultad de hacer metáfora, había una particularidad en cómo se había inscrito el nombre del padre, cómo estaba, digamos, cómo funcionaba la represión. La capacidad de hacer metáfora y de resignar un objeto, la capacidad de hacer duelos y poder hacer metáfora, está en relación a todo esto. Porque si se instaura bien la represión y hay proceso primario, va a haber metáfora. Esto quiere decir que va a haber nuevos objetos de deseo. ¿Se entiende? Pero tiene que instalarse la represión. Esto no quiere decir que funcione bien, la represión siempre funciona mal, porque Freud lo postuló, lo reprimido retorna. Retorna de esta manera, retorna en lo simbólico, es decir, retorna asociado de alguna manera a aquello primario. Los deseos, ¿se acuerdan cuando leíamos la represión? Decíamos, los objetos ideales o los objetos idealizados por la cultura están en relación a aquellos que son objetos reprimidos y prohibidos. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende todo esto? Bueno, vamos a leer el artículo. Cortamos acá.